And our subject tonight is perceiving Y our nuestro tema en greatest esta noche needs. es And there's a percibiendo tremendous nuestras necesidades más grandes. Y hay mucha ayuda e instrucción para nosotros en este tema de este evento de la curación de los 10 leprosos. Es una narración extraordinaria y empezaré de una forma simple. Mi primer punto es contemplar a la narración de la curación. El Señor Jesucristo está en la última parte de su ministerio. En unos 6 meses más o menos a partir de este evento, Él irá a la cruz del Calvario y sufrirá y morirá para expiar por pecadores necesitados. Y en este punto Él llega a la frontera entre Galilea y Samaria. Pareciera que está en Galilea y está pasando de Samaria, o por lo menos está llegando cerca de la frontera, y Él llega a una villa, un pueblo pequeño. Nuestra versión en inglés llama a los pueblos pequeños villas. Entonces Él viene a esta comunidad y ahí hay 10 leprosos que se le acercan. 10 leprosos que se mantienen juntos porque, como sabrás, ellos estaban excluidos de la sociedad. Entonces ellos naturalmente se juntan para tener compañía y para ayudarse los unos a los otros. Los leprosos están fuera del pueblo porque eso es lo que se les exige. Su condición es infecciosa y por eso tienen que estar alejados. Y ellos tienen que gritar cuando la gente se les acerca y tienen que cubrirse a sí mismos. Ellos tendrían que gritar y decir sucios, sucios, de forma tal que la gente sabía que ellos tenían lepra y así la gente no se contagie de ellos. Entonces, a medida que Cristo está yendo a este pueblo, ellos se acercan a Jesucristo. Ahora, esto no fue una cosa muy cortés que ellos tendrían que haber hecho. Ellos están tan desesperados de que Cristo haya venido a ese lugar, o al menos Jesús de Nazaret, como le conocían, y ellos sabían que Él curaba a los leprosos. Jesucristo curaba a los leprosos. Podríamos decir que Cristo se especializaba en curar a los leprosos. Él tomaba cada oportunidad que tenía para limpiar y curar a los leprosos. Y la razón por la cual Él hacía esto es simple. Porque la gente creía en esos días, y en realidad esta creencia suya no era de la Biblia, pero ellos creían que una persona que tenía lepra estaba en esa condición porque había cometido un pecado serio, una ofensa seria. Entonces, al Señor de la Gloria le venía bien curar a estas personas, porque el mensaje del Señor Jesucristo, se nos dice, era el de arrepentimiento y de remisión de pecados. Ven a Dios con todas tus necesidades, arrepiéntete y tu pecado será quitado de ti. Confía en su misericordia. Ven y arrepiéntete. Entonces, para Jesucristo, el enfocarse en la curación de las personas a quienes se les veía como más pecadores, esto proveía al Señor no solamente con otra oportunidad más para mostrar compasión y misericordia, sino también le proveía con una ilustración que le servía al ministerio de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús era aquel que no solo hablaba de perdón y de pecado, sino que también Él curaba a aquellos que la gente pensaba que era más pecador. Y estos 10 leprosos sabían de esto, ellos habían escuchado de esto, sabían que había esperanza en Cristo Jesús. Entonces no podían esperar. Ellos no podían esperar a que Jesucristo fuera al pueblo y volviera. Entonces se acercaron a Jesucristo y le gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y hay mucho que podemos extraer de la forma en la cual ellos se acercaron a Jesucristo, de lo cual hablaremos después. Ellos sabían quién era Jesús, pero Jesús inmediatamente no les curó,
Te parecerá que eso es extraño. Él les dijo que fueran y se presentaran a los sacerdotes. Los sacerdotes obviamente no podían curarles, pero lo que podían hacer era certificar su curación. Los expertos nos dicen que si la lepra eh, se iba de ti o se iba curada, entonces tú podías eh, podías volver a la sociedad del lugar donde tú habías salido. Entonces, con esa certificación de los sacerdotes, tú podías ser admitido nuevamente en tu comunidad. Podías recuperar tus bienes, unirte nuevamente a tu familia, serías libre de todas las dificultades por estar enfermo con lepra. Pero más aún, estarías con tus familiares, con tus amigos y tendrías tu vida pasada nuevamente. Entonces, lo que implica es que cuando los leprosos irían a los sacerdotes serían certificados por la curación que habían de recibir de parte del Señor Jesucristo. Pero vemos que cuando ellos estaban yendo ante los sacerdotes fueron curados. Y esta sería una experiencia impresionante, el saber que ellos habían sido limpiados, que de una forma maravillosa y mm, milagrosa ellos habían sido curados. Tal vez las deformidades que ocasionó esta enfermedad ahora ya no tenían y ellos serían librados de la enfermedad. Pero 9 de ellos fueron a ver a los sacerdotes para que les certificaran que su enfermedad había sido curada, porque ellos querían ser reintegrados a la sociedad. Ellos querían volver a tener es lo que disfrutaban antes de tener la enfermedad. Pero uno de los leprosos pensó en el que le curó. Uno de ellos volvió ante Jesucristo y a darle gracias. Ahora hay una lección grande en esto, en esta curación, en este milagro, en este evento. Y es esto. Esta curación es acerca de cómo percibimos nuestras necesidades. Verás, 9 de los leprosos vieron que su necesidad era la curación física, corporal, y ellos fueron librados de la lepra. Recordemos que la lepra en los tiempos antiguos, los expertos nos dicen que era diferente a la lepra como la conocemos hoy en día. Tenía algunas similaridades y tienen. Tal vez eran de una naturaleza similar, las causas eran similares, pero tenían diferentes características. Parecía que la de la antigüedad era peor y más terrible en los efectos que tenía en el cuerpo. Sin embargo, era diferente. Ahora, puedes imaginarte que ellos verían, los leprosos, como una necesidad apremiante el ser librados de la lepra. Si ellos podrían ser librados de la lepra, eso sería su necesidad más grande. Pero no era su necesidad más grande. La necesidad suya más grande era la necesidad del alma, la necesidad de ser aceptados por Dios, la necesidad de tener unión con Él, la necesidad de caminar con Él y conocerle y tener un lugar en el cielo y tener un sentido real y un propósito en la vida, un propósito espiritual. Pero aunque ellos en cierta forma eran justificados en querer ser sanados, pero la percepción de su necesidad era limitada. ¿Cuál es tu necesidad más grande? ¿El ser curado? Tal vez sí, cuando tienes una enfermedad corporal, pero una necesidad más grande es ir al cielo, el tener al Señor, el ser bendecido por Él, el tener su presencia en tu vida, el ser aceptado por Él, lo cual es imposible por medio de tus propios méritos y lo que vales, porque no tenemos ningunos. Pero el ser aceptado porque Cristo Jesús es tu Salvador y sufrió y murió para quitar tu pecado. Entonces tú le buscaste, le encontraste y caminas con Él y le comprobaste y tú le amas. Esta es nuestra necesidad más grande, la vida eterna.
un objetivo celestial, el poder tener la fortaleza de Dios en nosotros, una nueva naturaleza, un nuevo carácter que solamente Él nos puede dar. Y si yo digo, mi necesidad más grande es que yo pueda tener una enfermedad curada o cualquier otra cosa, eso no es tu necesidad más grande, aunque sea grande, pero está por debajo de la necesidad espiritual. Entonces esto es acerca de cómo percibes tu necesidad, la prioridad de tus necesidades. 9 de los leprosos tenían como su gran necesidad el ser curados y dirían, si yo puedo ser curado de esto, yo podré volver a estar con mi esposa, mis hijos, mi trabajo, tal vez un pedazo de tierra, mi casa, y voy a volver a ser aceptado en la ciudad. Y simpatizamos con estas personas porque son necesidades importantes, pero no la más grande. Y si tú tienes necesidades limitadas, entonces necesitas que tus horizontes sean expandidos, necesitas ver a cosas más grandes. Puede ser que en respuesta a la oración recibas ayuda considerable con tus necesidades espirituales, pero tus necesidades espirituales son mayores y más importantes. Y es de eso que hablamos de esto. Uno de los leprosos, cuando vio que fue curado, volvió y con una voz en alto glorificó a Dios. ¿Qué pensarían los otros? Vamos, ¿no vas a venir con nosotros a ver a los sacerdotes para que podamos ser reintegrados a la sociedad? Para que podamos deshacernos de esta enfermedad de la lepra. ¿No quieres una vez más estar con tus seres queridos y con tu gente? ¿Acaso eso no es lo más importante? No, para este leproso no era eso lo más importante. Él pensaría, yo tengo que ver al que ha obrado este milagro de sanidad en mí. Él es Dios, Él es divino, Él es el Señor. Él tiene más que una curación física para mí. Él tiene perdón de pecados, Él tiene una nueva vida, Él tiene el cielo. Esto para mí es mucho más importante. Es más importante que tener unos momentos con mi familia, con mi comunidad o ser curado físicamente. Este es el sentido y el significado del milagro este. Por eso es que está registrado. Es una ilustración de cómo percibimos nuestras necesidades y cómo es que nos vemos a nosotros mismos. Y a veces nosotros podemos, y muchas otras personas podemos pasar la vida sin entender que somos pecadores en necesidad de ser perdonados por Dios. Y que esta vida no es solamente para esas cosas, para recibir bendiciones, sino el caminar con Cristo Jesús, ser aceptados por Él y vivir en la vida eterna. Estas en realidad son nuestras necesidades reales. Y esto era más importante para este leproso. Entonces es cómo percibimos nuestras necesidades. El primer punto, la narrativa. Después, cómo es que percibieron 9 de los leprosos su necesidad. Y luego quisiera hablar de otro punto, que es este. La lepra que ellos tenían en realidad ilustra nuestra condición espiritual. No pensarás que tal vez es un punto que está conectado con los otros, pero sí. 10 de los leprosos aceptaron el beneficio de Dios. Uno de ellos vio su necesidad real y aún beneficios más grandes que estaban disponibles para él. Una nueva vida, una nueva naturaleza, una vida espiritual. 10 de los leprosos querían una casa, un trabajo, la comunidad, la salud. Uno de ellos quería algo más grande, un alma viviente, carácter, una nueva naturaleza. Él quería que la lepra dentro de él sea curada. También quería que la lepra de su cuerpo físico sea curada. 10 de los leprosos escucharon de la salud, pero uno escuchó algo más. ¿Y dónde lo escuchó? Bueno, le escucharía que esta era la predicación de Cristo. ¿De qué hablaba? Yo sé que él cura. Él preguntaría a otros leprosos que venían de otras ciudades y él les diría, ¿de qué habla este Jesús? Y los otros leprosos le dirían, él habla de perdón y de la remisión de los pecados.
Él habla de la reconciliación con Dios. Y uno de los leprosos pensó, eso es lo que necesito. Esta es la necesidad más grande. Esto es lo que yo debo tener. Yo soy un pecador y un rebelde en contra de Dios. Yo soy el que necesita que mi pecado y el registro de mi culpa sea quitado, para que yo pueda ser considerado limpio ante los ojos de Dios. ¿Has orado alguna vez? Es un instinto profundo humano. Está en nuestra constitución el orar. Y nosotros lo hacemos cuando tenemos un problema grande o tenemos temor. Tal vez no querremos que la gente lo sepa, pero lo hacemos, a veces oramos. ¿Y por qué oras? Por cosas, necesidades terrenales y físicas. ¿Has sido alguna vez como este leproso, a diferencia de los otros 9, que oró por su necesidad espiritual? Esto es lo más grande, es lo más importante. Ahora, la lepra bíblica era terrible. Ellos pensaban que tal vez obraba en la parte periférica de los nervios. No solamente era una enfermedad de la parte de la piel, sino también los nervios. Y creo que también hoy es así. Entonces tú perdías el sentido, no podías sentir el dolor y eso llevaría a tener heridas uh, y te causaría dificultades. Era una enfermedad con sequedad, con costras. Atacaba a la cara, a los pies, a las manos y se diseminaba por el cuerpo. Y la lepra de tiempo antiguo de la Biblia podía aún infectar el cuero y diferentes tipos de materiales. Entonces en la casa muchas cosas podían ser contaminadas. Esta lepra llevaba a la desfiguración muy a menudo. Llevaba a la contorsión de las extremidades y que muchas partes del cuerpo decayeran. Llevaba a que uno pierda la audición y muchas infecciones. Y al final lo que hacía era te hundía. Era una cosa terrible y avanzaba y empeoraba. Aunque había casos, como mencioné, en los cuales mejoraría tal vez, pero en muchos casos empeoraba. Y seguro que tú conoces de estas cosas y habrás oído o habrás leído acerca de estas cosas. Pero qué ilustración esta de nuestra necesidad espiritual. El leproso perdió el sentido y la sensitividad. Y cuán pronto nosotros en la vida perdemos el sentido de Dios. No somos sensibles a las cosas espirituales, a las necesidades espirituales. Y somos como leprosos espirituales, no tenemos sentimiento, no nos damos cuenta. Tal vez no nos llamamos a sí mismos ateos, pero somos del todo para las cosas materiales. No pensamos en Dios, no nos preocupamos en relación a Dios. Entonces, cuán bien la lepra ilustra nuestra condición e ilustra también la impureza y la vulgaridad a medida que somos afectados más por la enfermedad del pecado. Así es nuestra sociedad. Muchos de los que actúan en las comedias, en la televisión, ellos se ríen y celebran la vulgaridad que se ve. Nosotros somos la generación más educada en la historia de la humanidad. Y podrías esperar que podríamos ser los más refinados, pero estamos entre los menos refinados entre todas las generaciones. Somos los más vulgares. ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es la nueva moralidad. Ahora tú decides que todo lo que Dios llama malo es bueno. Y todo lo que Dios llama bueno no lo queremos, lo desechamos. Entonces hay una nueva moralidad que está siendo promocionada por el mundo del entretenimiento y aún de la educación, de diferentes formas. ¿Y qué bueno nos hace esto? Lo único que nos hace es una sociedad depravada y que tiende al pecado. Eso es lo que está pasando. A eso nos estamos dirigiendo.
pero voy a hablar acerca de nosotros como personas individuales. ¿Qué acerca de mí tengo que decir? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dónde yo estaré en el día del juicio? ¿Qué es lo que Dios pensará acerca de mí y hará de mí? Bueno, estos leprosos que fueron a Cristo, así fuera por curación física, porque no querían nada más de Él, y cuando recibieron el beneficio, ellos casi ni le dieron gracias. No le no fueron no fueron agradecidos a él. Pero ellos le obedecieron con todo. Él dijo, ved a los sacerdotes, y ellos dijeron, ah, tenemos que ir a los sacerdotes porque Él nos dijo que hagamos eso, vamos a obedecerle. Puede ser que ellos dijeron, bueno, pues a ver, aunque sea, probaremos. Y a medida que ellos le obedecieron y fueron hacia los sacerdotes, ellos fueron curados. Y esto es una ilustración para nosotros de esta curación, de este milagro. Debes obedecer a Cristo. Lo que Él te dice que hagas, debes hacerlo. Ahora, esto no significa que Él te dirá que tú seas una persona más justa de lo que eres, que seas una mejor persona de lo que eres, que hagas ciertas obras buenas para ser perdonado o salvado. No, el obedecer a Cristo no significa eso. Él nunca te va a decir que hagas estas cosas porque Él dice lo opuesto. En realidad, todo el mensaje de la Biblia es que no podemos hacernos aptos para Dios. No podemos hacer nada que pueda hacer que nuestro pecado sea quitado y nuestros crímenes sean olvidados. No podemos hacer nada para ganarnos su favor, pero debemos obedecerle en el método que nos prescribe para buscar su salvación. Y el método que Él prescribe, aunque no nos da ningún crédito, tampoco nos imparte mérito alguno o valor, pero el método que Él describe es el humillarnos delante de Él y arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para poder quitar el castigo de nuestro pecado. Él lo hizo y eso es lo que tenemos que hacer. Así como los leprosos le obedecieron a Cristo, ellos obedecieron yendo a los sacerdotes, así también nosotros debemos obedecer y humillarnos delante de Él. Y debemos venir con arrepentimiento y confiando en su obra de la cruz del Calvario. Cuando Él tomó el dolor indescriptible del castigo por nuestros pecados en su cuerpo, para que Él pueda comprar el derecho de perdonarnos y hacernos sus hijos. Tenemos que obedecerle entonces. Tú no puedes entonces ir delante de su presencia orgullosamente. Oh, Dios me va a recibir en su reino. No, Dios te va a tomar como un pecador arrepentido y hará una nueva persona de ti. Y así es como es que Él te llevará a su reino eterno y Él te hará su hijo. Pero debes obedecerle, tienes que seguir sus instrucciones, tienes que arrepentirte y confiar en Él. Me sorprende cómo es que Martín Lutero, cuando era joven, él se pareció mucho a estos 9 leprosos, que pensaban que su necesidad era limitada a su condición física y no a la condición de sus almas. Martín Lutero era un joven y él estaba inclinado a la profesión de la ley, pero una noche estaba yendo a casa, seguro sabrás lo que pasó, y él estaba pasando por un bosque. Él era un hombre joven supersticioso y él pensaba que habían espíritus extraños que vivían en los árboles. Entonces él estaba asustado de los ruidos y de los truenos que había ese día. Y uno de los relámpagos cayó ante sus pies. Y él era un joven católico que creía en orar a los santos. En otras palabras, él no sabía cómo orar. Orar a los santos. Él no sabía cómo orar a Dios por medio de Jesucristo, como él tendría que haberlo hecho.
Su mente estaba lleno de superstición católica. De todos modos, esta fue una experiencia aterradora. Y gritó, Santo An, por favor, líbrame de esta situación y yo me volveré un monje. Y él no murió, sobrevivió y él cumplió su promesa. Él se volvió un monje. Y él es un ejemplo, verás. Él percibió que su necesidad principal era que su vida sea salvada, su vida física en la tierra. Él no entendía que él tenía una necesidad más grande. Él entendería eso más después cuando se vuelva un monje. Después él no se sentiría satisfecho con ser un monje porque no hacía que conozca a Dios personalmente ni camine con él. Y continúa en frustración, haciendo oraciones mecánicas y penurias, se lastimaba el cuerpo, muchos medios por medio de los cuales él pensaba que por medio de estas cosas haría que él tenga una relación con Dios personal. Pero nada de esto sirvió. Al final él se dio cuenta qué es lo que significa ser justificado solamente por fe. El creer en Dios, solamente creer en Cristo, el verlo morir en la cruz del Calvario con ojos de la fe, el arrepentirse y entregar su vida. Él entendió estas cosas y tuvo vida espiritual. Pero verás, como los 9 de los 10, él pensó que la vida en esta tierra, eso era su problema. Él no quería morir. Y podemos de alguna forma entender que él no quería morir, que este hombre joven quería sobrevivir, que sería más natural que esto. Pero no es suficiente. Tú debes ver tu necesidad de tu alma. Uno solo de ellos, de los 10 leprosos, entendió realmente la necesidad importante. Y él oró y le llamó al Señor en su desesperación, en su necesidad. Aún como los leprosos que pensaron la necesidad física, ellos se acercaron a Cristo de una forma humilde. Ellos tenían miedo de acercarse a Cristo. Yo soy un leproso, dirían ellos. Ellos le llamaron desde la distancia. Y aunque ellos no querían lo correcto, ellos humildemente vinieron. Y así tú tienes que venir humildemente. Ellos no dijeron, los leprosos, Jesús, Maestro, ayúdanos. Yo era un principal en mi villa. Yo hice muchas cosas buenas para los de la villa. Yo fui una persona muy filantrófica antes que fuera afectado. Fui un hombre bueno. No, ellos no tomaron esa actitud. Ellos dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos se acercaron a él humildemente. Ellos no confiaron en ninguna buena obra suya. Ellos no confiaron en ningún mérito suyo. Ellos simplemente clamaron por la misericordia de Dios. Esos 9 hombres estaban equivocados. Estaban equivocados en el sentido que no vieron su grande necesidad, pero ellos se acercaron a Cristo de la forma correcta y recibieron la sanación corporal. Tristemente, hasta donde sabemos, eso es todo lo que recibieron. Uno de ellos solamente recibió la vida espiritual. Uno de ellos solamente. Esta era lo más importante del mundo, el recibir la curación espiritual. Y en el versículo 16 del capítulo 17 leemos cómo se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Tal vez con lágrimas y con la emoción del lugar de donde él venía, y le glorificó en agradecimiento porque él encontró a Cristo de una forma profunda. Y aquí en el capítulo 17 de Lucas vemos esta narración de cómo 10 leprosos fueron curados, pero también nos muestra nuestra percepción limitada de nuestras necesidades en esta vida, las cosas materiales, y también de alguna forma muestra cómo es que la lepra muestra nuestra condición perdida y nuestra suerte ante los ojos de Dios. Y también ilustra, si tú lo ves de esta forma, cómo podemos acercarnos a Dios humildemente, no pensando que nos merecemos nada. Y ante todo, muestra
al leproso, aquel que fue curado no solamente en cuerpo, sino también en alma. No solamente en cuerpo, pero también en el alma. ¿Será que tú vas a estar entre los 9 leprosos? ¿O mirarás a Dios de una forma diferente? Tal vez solo vas a querer los beneficios terrenales, un beneficio de tener una casa, de una carrera, el que el Señor te libre de algún temor. Hoy en día ni siquiera miran a la gente, muchas personas por esto. Tenemos tantos beneficios de parte de Dios. Respiramos su aire, vivimos la vida que Él nos ha dado. Qué cosa maravillosa el tener el don de la vida, aun si fuera solo la vida física. El tener una vida consciente, el entender, el tener el poder de razonar y la habilidad de poder tener felicidad. ¿Qué regalo es la vida? Tienes tremendos beneficios de Dios. ¿Alguna vez has vuelto a darle gracias? ¿Alguna vez has ido a Dios por una necesidad más grande? La vida espiritual, el caminar con Dios, el conocerle, el que tú tengas su bendición y el tener el cielo. Debes venir a Él. Debes verlo en los ojos de tu mente en la cruz del Calvario. Él es la segunda persona de la deidad de Dios, Jesucristo, por quien todo el mundo fue creado. Velo sufriendo y muriendo en gran amor por pecadores necesitados. Quisiera ser contados entre las personas que son perdonadas. Que el Señor obre en tu corazón y te haga ver tu necesidad más grande, para que tú lo desees, aquel que es el amador de las almas. Pero debes arrepentirte de tus pecados, confiar y entregar tu vida solamente a Él. Este es mi mensaje en esta noche. ¿Cómo percibimos nuestra mayor necesidad? Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial misericordioso, contémplanos y ayúdanos. Que ninguno de los de acá continúen en la senda de la vida solamente para las cosas de este mundo, de la carne. Muéstranos nuestra necesidad espiritual, Señor. Muéstranos la eternidad. Muéstranos la vida con Cristo. Bendícenos, oh Dios. Trata con nosotros con amor y salva a muchos, pues te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.